capítulo 11 y el verso número 1 al verso número 8. Primer capítulo de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 1 al verso número 8. Comparamos la palabra de Dios allí. Entonces, vamos a hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso número 1, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Bueno, hemos orado y esta mañana vamos a titular entonces nuestra enseñanza. Vamos a titularla Fundamentos de la familia para tener un futuro en Dios. Todos queremos seguramente, y más con las circunstancias presentes, tener familias que tengan futuro en Dios. Estamos preocupados todos seguramente que nuestra familia esté preparada para el levantamiento de la iglesia. Y en esta medida entonces de esa preocupación, pues hemos de actuar. Y en esa acción que hemos de tomar, hemos de entender en primera medida la palabra de Dios. Yo creo que el futuro en estos momentos que está pasando en la humanidad, el futuro es muy incierto. Y el futuro que nosotros podamos tener y podamos proyectar verdaderamente será si estamos en las manos de nuestro gran Señor Jesucristo. Yo creo que tenemos un replanteamiento en nuestra mente, en nuestro corazón, acerca del futuro, porque seguramente todos hemos pensado en el futuro de nuestros hijos, en el futuro de nuestro hogar, de nuestra familia, y en ese pensamiento de ese futuro, entonces estábamos muy centrados en lo de la universidad de nuestros hijos, que terminaran su secundaria y que aquello y que lo otro, y cosas tal vez que nos entretuvieron en un momento dado, y gracias a Dios hemos tenido familias caminando en el Señor. Pero el futuro tal vez estaba dimensionándose en maneras diferentes, pensando también como hogar y como familias. Entonces algunos pensando en el vehículo que se iba a adquirir, en la casa, en el apartamento que se iba a adquirir, los ahorros, en las metas encaminadas, precisadas tal vez en poder tener
esto, aquello, lo otro, porque se estaba pensando en esa manera en el futuro. Pero hoy, especialmente la iglesia, además de que, claro, no vamos a dejar de pensar en cada día, en el día a día y y en el proyecto de vida y la proyección de vida, pero yo creo que hoy el futuro se debe centrar en tener verdaderamente seguridad con Dios. Así que en esa medida, en ese pensamiento, en ese horizonte, es donde en esta mañana quiero enfocar la palabra de Dios. Y en la primera parte, entonces, vamos a hacerle una pesquisa a este párrafo de la Biblia que hemos tomado, que como ya se dieron cuenta, es una partecita pequeña de la historia del rey Salomón. Pero qué partecita tan interesante, porque allí se ve el futuro que tuvo esa casa real, el futuro que tuvo la casa de este hombre Salomón, que seguramente David su padre o Isaí su abuelo nunca hubiesen esperado que tal hubiera sido la finalidad de esta casa, la casa real en este momento en mano de Salomón, que es quien está en el reinado. Podemos resumir entonces algunas malas decisiones de Salomón, pero más que tal vez unas malas decisiones, podríamos decir más bien que fue desobediencia. Entonces, la palabra dice que el Señor había mandado a Salomón que no se allegase a los pueblos paganos, porque ahí le a pasar algo. ¿Qué le iba a pasar? Le iba a pasar que iban a hacer desviar su corazón de la presencia de Dios. Así que al entender ello, hemos de ver que esa actitud de Salomón de desobediencia, precisamente entonces la palabra de Dios lo deja registrado como una advertencia y después como lamentablemente un hecho que sucedió, que le pasó a Salomón. Y el hecho que le pasó a Salomón es que su corazón se iba a desviar, a alejar de Dios. Así fue, así pasó. Su corazón fue desviado de Dios. Y por eso le había dicho el Señor que si se inclinasen hacia el mundo, si Salomón y su casa se inclinase hacia el mundo, entonces el corazón de ellos se iba a ir tras los dioses ajenos que Jehová aborrecía. Y hay un texto que me parece a mí doloroso en lo que hemos leído, es el verso 4, y dice, y cuando Salomón era ya viejo. Triste, ¿cierto? Cuando era ya viejo, su corazón se inclinó a los dioses paganos, a los dioses ajenos, y entonces dice el verso número 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Mire esto. Había un buen antecedente. Ese buen antecedente era su padre David. Su padre David había seguido el camino de Dios. Y David cumplió su responsabilidad. Pero Salomón no así. Salomón se deja llevar
por sus impulsos, sus emociones, sus pasiones, sus deseos, tal vez su grandeza y su gloria. Porque cuando pensamos en ese contexto, en ese tiempo, pues este hombre tuvo todas esas mujeres porque eran todas las que podía mantener. Así es de que ahora, si alguien se pregunta entonces, ¿por qué ahora de a una nomás? Porque si con una no es tan fácil, ¿cómo será con varias? Para sostener, para responder, para cumplir. Así que eran leyes de ese tiempo, pero en este tiempo las leyes son diferentes y sobre todo la ley de Dios, la ley de Dios. Así que termina ese trozo que hemos tomado diciendo que Salomón construyó lugares altos y sacrificó a ídolos abominables de Moab, a Moloch, a ídolos abominables de Amón y de los heteos. Adoró esos dioses y se alejó del verdadero Dios que le había enseñado su padre David. Así que el futuro fue un futuro para los que sabemos la historia bíblica, lo que continúa, fue un futuro muy triste, porque es allí donde viene el reino dividido. Inmediatamente muere Salomón. Y lógicamente que, como dice la palabra del Señor, una casa dividida no prevalece, no permanece. Así que esta casa se destruyó porque a pesar de haber recibido buenas herramientas, buena orientación, buena guía de David, el padre de Salomón, Salomón y con todo y su sabiduría se alejó de Dios. Se extravió en el camino. Y hay algo aquí que podemos extraer, y es seguramente la satisfacción que tuvo David de haber cumplido con Dios, de haber hecho su trabajo delante de Dios, con equivocaciones. Claro, los que conocemos la historia de aquel hombre David, conocemos también de sus equivocaciones, pero también sabemos de la misericordia de Dios con la cual lo reivindicó delante de su presencia, como está plasmado en el Salmo 51, en el Salmo 32. Allí hay dos salmos muy importantes de lo que fue esa reivindicación de David delante de Dios. Muy bien, después de que podemos tomar esta parte de un contexto familiar que nos deja a nosotros una gran lección, y es que la desobediencia a Dios va a llevar a desastre, a desgracia a la familia. Después de esto, allí, este panorama de esta casa de familia, quiero tomar entonces una parte que he llamado fundamentos. Para que una familia tenga futuro en Dios, se necesitan unos fundamentos. Claro, la Escritura contiene muchos fundamentos, muchas instrucciones, pero vamos a ir a tomar hoy solamente tres de ellas. Y mire, amigos y amigas, hermanos y hermanas, estos fundamentos son muy importantes. ¿Por qué? Porque Dios que se inventó el hogar, Dios que se inventó la familia, Él sabe cómo hacerla funcionar. Y Él por eso nos enseña cómo es que se puede hacer funcionar bien el hogar y la familia. Qué bueno fuera que nuestro corazón sea tan dócil, sencillo, humilde, que podamos decirle a Dios en este día: sí, tú tienes la razón. Yo quiero una familia con futuro en Dios. Este tiempo he notado que
Muchos se han exacerbado en el deseo de conocer los acontecimientos escatológicos, el futuro de la tierra, el futuro de la humanidad y el mismo futuro de la iglesia. Así que verdaderamente los tiempos nos dicen que el Señor está a las puertas. Y gracias a Dios por preocuparnos por la universidad, por el colegio, la escuela de nuestros hijos, por preocuparnos por la casa, por el vehículo, por lo que se quiera tener. Pero hermano, hermana, amigo y amiga, hoy no hay nada más importante que pensar en la salvación, no solo nuestra, sino de toda nuestra casa. Así es que si tienes ese pensamiento en tu mente, en tu corazón, seguramente esto te va a servir para revisar, para reestructurar, para hacer construcción de fe en tu familia. Entonces, cuando hablamos de fundamentos, hay algo que debemos prestar atención y es lo que Dios pretendió cuando juntó a la primera pareja, Adán y Eva, y los invitó a conformar un hogar. Los invitó a poblar la tierra. Entonces, Adán y Eva tienen ese inicio y allí inician también los problemas de hogar. Allí está el primer problema de hogar. Eva hace algo sin consultarle a Adán, pero Adán de todas formas acepta lo que Eva hizo y se une a ella en la desobediencia, en el error que cometió. Bueno, sufren juntos las consecuencias, porque eso sucede en nuestros errores de hogar. Juntos llevamos las consecuencias. Pero después de ello, entonces ya tienen a Caín y tienen a Abel. Pero ahora hay uno de esos hijos que también comete un error. Uno de esos hijos que tiene unos sentimientos, unas pasiones que lo llevan a una complicación tan terrible y sucede el primer asesinato sobre la tierra. Caín mata a su hermano Abel. Y allí otro problema de hogar que surge, otro problema de familia. Siguen teniendo experiencias de lo que es el dolor. Y esa primera experiencia de dolor allá cuando pecan Adán y Eva, es una experiencia que les produce vergüenza con Dios. Pero ahora hay otra experiencia de dolor en otra dimensión, tal vez que lo lleva a ellos a descubrir unos afectos naturales, unos afectos emocionales, unas pasiones que hay dentro del ser humano que ellos en alguna manera habían experimentado, pero esta es una nueva experiencia. El dolor de un hijo que ya no estará. El dolor de un hijo que ha muerto. ¿Cómo ver a ese otro hijo? Y así, miren ustedes cómo desde el principio, entonces los hogares, y de ahí para allá seguimos viendo la proyección de las familias en estas dos líneas, la línea de Caín y la línea de Abel. Seguimos viendo la proyección en la línea escritural, en la línea bíblica, se va viendo cuál fue el desarrollo de cada una de esas familias y de esas dos ramas de familias que poblaron la tierra. Cada una con un futuro. Pero la línea de Abel, una familia con futuro en Dios. Una familia con futuro en Dios.
Esa es la línea que nosotros queremos seguir. Esa es la línea que Dios quiere que nosotros sigamos. El profeta Malaquías, en el capítulo 2 y el verso número 15, entonces se va allá a buscar una razón en la creación del hombre. Se va allá a querer entender por qué esto del hogar, de la vida de pareja, de la procreación. Y allí encontramos entonces del otro de los propósitos del establecimiento de los hogares. El primer propósito que Dios trazó al ver a Adán solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré para él ayuda idónea. Y allí sacamos una conclusión. La soledad no es buena compañera. Así que Dios quiere que tengamos hogares. Dios quiere que constituyamos familias, pero que esas familias que se van a constituir, esos hogares que se van a establecer, entiendan esto. Cuando Malaquías les decía, vaya ese principio, capítulo 2, verso número 15, dice a manera de preguntas, allí hay dos preguntas. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Entonces podríamos responder esa. Sí, es así, él hizo uno. Sí, es verdad, en él hay abundancia de soplo, de espíritu. ¿Para qué hacer uno solo? ¿Verdad? Pero dice la segunda pregunta. ¿Y por qué uno? Y responde, porque buscaba una descendencia para Dios. Buscaba una descendencia para Dios. Así es que Dios sí está claro en el futuro que quiere de nosotros. Desde el momento que pensamos en establecer un hogar. Mire, jóvenes, jovencitas que están solteros y piensan en casarse. Claro, eso sí, cuando sea el tiempo. Entonces deben entender esto, que lo que Dios quiere al establecer un hogar es que nuestra descendencia, los hijos, hijas que Dios nos permita procrear, sean para Él. Pero para que sea esa descendencia para Él, tendríamos que volver a recordar y devolvernos un poquito a esa breve historia de Salomón que leímos. Y ahora pensar, ¿dónde aparecieron los hijos, las hijas de Salomón? Pues aparecieron en los altares de los dioses paganos, porque su papá, ese fue el ejemplo que les dio. Sus madres, ese era el ejemplo que les daban a ellos. ¿Dónde aparecieron sus hijos? Lejos de Dios. Lejos de Dios. Así que hay que tomar en cuenta la palabra de Dios. Si vamos a establecer un hogar, si vas a establecer un hogar, y los que ya tenemos un hogar establecido, tenemos que cuestionarnos fuertemente que nuestros hijos tienen que ser de Dios y para Dios. Mira, hermano, hermana, más es la responsabilidad todavía si tú y yo hemos tenido la oportunidad de criar los hijos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no están? Cuando leemos ese salmo que nos gusta tanto, el 127, dice, herencia de Jehová son los hijos. Y una herencia se recibe cuando el testador muere. Cuando el que deja la herencia muere, entonces los herederos la reciben. Pero en nuestro caso es de pensarlo muy bien y de tener mucho cuidado, porque nuestro testador no está muerto. Nuestro testador vive y vive y vive para siempre. Él nos pedirá cuentas por nuestros hijos. ¿Por qué se perdieron? ¿Por qué se extraviaron? ¿Por qué su corazón se fue
tras la mentira, tras la vanidad, tras el engaño. No es una responsabilidad que podremos pasar por alto, porque Él dice en su palabra que cuando Él nos permitió unirnos como pareja y procrear, es porque deseaba una descendencia para Él. Esa es una responsabilidad de futuro, que nosotros los padres levantemos una descendencia para Dios. Ese es el primer fundamento que debemos tener muy claro. El segundo fundamento para tener una familia con futuro en Dios es que la cercanía o la mezcla con el mundo hará que nuestras familias se alejen de Dios. Si no hay celo en nuestros hogares por las cosas de Dios, si no hay corrección en las desviaciones que quieran presentar en nuestros hijos, nuestras hijas, el esposo, la esposa, si no hay esos correctivos, tarde que temprano ese hogar va a resultar yéndose al mundo, al pecado, esos hijos. La mundanalidad se mete al hogar y allí ese hogar, esa casa, también queda en un entredicho de su futuro en Dios. No olviden a Abraham y a Lot. Un día tienen que partir camino, pero Abraham sigue con su fe firme, sigue con su casa firme. Pero Lot se acercó a Sodoma y a Gomorra y se metió Sodoma y Gomorra en el corazón de su esposa y de sus hijas, y no logró sacar a Sodoma y a Gomorra del corazón de ellas, aunque las sacó literalmente de esas ciudades cuando Dios las destruyó. Y me llamó la atención, repasando allí ese capítulo 19 de Génesis, me llamó la atención el verso 14, porque el verso 14 entonces nos dice que ya las hijas de Lot tenían esposo. Y dice la parte final del verso, o leámoslo completo: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Estos ya estaban desposados, tenían un compromiso de matrimonio con ellas. Así que dice, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Porque sus hijas estaban en camino de ser hogares con hijos de Sodoma y Gomorra. Ellos no creyeron al mensaje de Dios. Claro, también debemos ver más adelante en el testimonio bíblico que también su esposa no creyó al mensaje de Dios. Tampoco sus hijas. Así que vemos la situación en que termina todo ese hogar. Un hogar que no tuvo futuro en Dios. Porque la cercanía y la mezcla con el mundo le quitan el futuro al hogar, a la familia. Ese es un segundo fundamento. Tercer fundamento que esta mañana quiero compartirles es lo que el apóstol Juan dice en la primera carta, el capítulo 2, el verso 12 al 14 podemos tomar. Y ese tercer fundamento es verso 12, 13, 14, y puntualicemos este verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Si los padres no conocemos al Dios que es
desde el principio de la humanidad, desde que se estableció la primera pareja en Edén, no hay mucha esperanza, porque no se sembrará el conocimiento y el temor de Dios en esos hijos que Dios permite tener en el hogar. Y continuemos leyendo, y dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces, consecuentemente, nuestros jóvenes no vencerán al maligno y las tentaciones, porque no conocen al Dios que les da el poder, las herramientas para vencer al maligno y las tentaciones. Y después dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Miren ustedes que es una cadena donde se va traspasando la antorcha, donde se va entregando el legado del conocimiento de Dios. Así que esto también es fundamental, que cada padre, cada madre verdaderamente conozcamos a Jesucristo el Señor. Entonces podríamos resumir hasta allí 3 cosas. Lo primero es que el propósito de Dios es que tengamos una descendencia cercanía con el mundo de pensamiento o de hecho nos aleja de los padres con verdaderamente lo que Él quiere, lo que Él manda, quién es Él, por qué estableció el hogar, la familia, para así una familia en Dios y tener familias ricas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si hemos llamado la serie de sermones dominicales Familias Invictas, y esto es un reto. Y es un reto que tú y yo lo podemos asumir si le prestamos atención a la palabra de Dios. Lograr tener familias invictas. Y cuando hablamos de invicto es alguien que tiene obstáculos, que tiene tropiezos, problemas en el camino, en la carrera para llegar a la meta, pero que tiene un propósito y es llegar invicto, llegar invicta. Así que estos 3 fundamentos nos ayudarán para lograr ese deseo de Dios. ¿Cómo se logra eso? Lo primero, la Biblia nos dice: enseñando. Y pongámonos ya en la posición de nosotros como padres, como cabezas de hogar, como responsables de este compromiso en el cual nos metimos. Y entonces, cuando pensamos en ello, tenemos que pensar también en 4 cosas que se vuelven nuestros deberes. Estimados padres, jóvenes solteros que todavía no han adquirido compromiso de un hogar, miren esto y mírelo y evalúese si usted quiere, desea, se dispone a abrazar esto, a entenderlo para librarse de dolores de cabeza y para librarse de aquí a mañana tener un hijo o una hija que no va a estar en el camino del Señor. Entonces desde ya usted lo puede analizar y desde ya seguramente que los que están pensando en matrimonio pueden ir evaluando esto si prestan hoy atención a la palabra de Dios. Nosotros los padres, los que nos comprometemos a conformar un hogar aún sin ser padres, nos estamos comprometiendo a enseñar a otro u a otros. Pero entonces para enseñar a alguien, uno tiene que ser el primero en aprender. Y muchas veces tiene que desaprender algunas cosas para poder aprender lo que el Señor manda. Tiene que soltarse de sus criterios, de sus pensamientos
y darle la razón a Dios. Yo les recomiendo, denle la razón a Dios porque Él tiene la verdad absoluta. Denle la razón a Dios. Entonces, cuando Él piensa en los hogares, en las familias, le insta en primera medida a su pueblo Israel. Y dice verso número 6 del capítulo 6 de Deuteronomio, 6:6 de Deuteronomio: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿El corazón de quién? De los padres. De nosotros, las cabezas de hogar. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Ese es el mandato de Dios. Enseñar. Y tomé lo posterior, pero me voy a devolver al verso 4, al verso 5. Y el verso 4 y el verso 5, entonces dice qué es lo que van a repetir, qué es lo que van a enseñar. Lo que va a enseñar entonces los padres es: oye Israel, oye hijos de Israel. Hoy personalicémoslo. Lo que vamos a enseñar es a nuestros hijos: oye hijo mío, oye hija mía, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Temor de Dios. Vamos a enseñarle a Dios a nuestros hijos. Vamos a enseñarles a temer a Dios. Y por eso nuestras casas deben tener educación cristiana, deben tener una línea de cristiandad. Porque qué triste y qué doloroso es cuando los hijos se vuelven mundanos dentro de nuestras mismas casas, donde se supone que Cristo está, donde se supone que es una familia cristiana. ¿Dónde se corrompieron esos hijos? En el pecado, en la maldad, en la fornicación, en el robo, en las drogas, en lo que sea que le ha pasado a muchas familias, tristemente, que hasta en la prisión han tenido que ver. Muchas familias que aquí han estado y están con nosotros, han tenido que ver sus hijos en la desgracia del pecado y las consecuencias de esa desgracia. ¿Por qué? Porque no le enseñaron el temor a Dios. Porque el padre se desinteresó y le dejó las cosas a la madre, y la autoridad que tiene el varón en la casa no es la misma que tiene la mujer en esa conducción del hogar, porque eso es lo que la Biblia enseña. El hombre que no valida la autoridad de su mujer, que sus hijos vulneran la autoridad de esa madre, y él pasa como si nada y no presta atención y no defiende la autoridad de esa madre, pero eso sí, todo el día está fuera de la casa. Y la pobre mujer frenteando a esos hijos que se vuelven insolentes, que se vuelven necios, que se vuelven desobedientes, que se vuelven rebeldes contra los padres, dice la palabra de Dios. Y entonces tal vez ese varón mira a la mamá de esos chicos, a esa esposa, y dice: tú. Pero si miraras para el cielo, el Señor nos dice a nosotros los varones: tú. Porque a nosotros nos entregó la primacía en el hogar. Nos entregó la primacía en el hogar, y eso lo sabemos los varones. Y a la gente sin leer la Biblia lo sabe. Cualquier persona allá afuera que constituya cualquier familia, usted ve la honra, el respeto que se tiene hacia esos varones de la casa, sin ser ni tan siquiera de la iglesia. ¿Cómo no lo vamos a entender la gente de la iglesia? Que Dios nos ha dado una posición de autoridad para enseñar. Quiero ponerles en este ejercicio de estos 4 pasos, quiero ponerle en estos deberes, quiero ponerle la posición de Dios y la contraposición que hemos tomado lamentablemente los seres humanos, y que quede registrada en el texto bíblico. Dice Jeremías capítulo 9, verso número 13. Pero terminemos un momento allí de Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay que enseñarle a nuestras casas que Dios es todo en nuestra casa. Y cuando nuestra casa entiende que Dios es todo, esa familia tiene futuro en Dios. Esa familia tiene futuro en Dios.
pero a ratos, hermanos, nos da tembladera. Perdonen el término tan coloquial, nos tiembla el pulso para decirle a nuestros hijos: aquí no puedes hacer esto, aquello, lo otro. Aquí no puedes llegar en esta condición. Aquí no puedes vivir en esas condiciones que tú quieres vivir, alejados de Dios, porque esta casa tiene la bendición de Dios y yo necesito la bendición de Dios en mi casa, darme el agua donde me dé, porque a la final yo estoy más viejo que mis hijos. Así que la bendición de Dios es primordial. Hermanos, ¿por dónde se ha fugado la bendición de Dios de tu casa? Y algunos dicen: pero yo ofrendo, yo doy mis diezmos, yo doy mis votos al Señor, yo voy al culto, yo oro, yo ayuno. ¿Por dónde? En la responsabilidad, en el cumplimiento de tu educación cristiana en tu hogar. Por allí se ha fugado la bendición de Dios en muchas casas. A veces decimos: es mejor un momentico, un ratico, pálido, pero no toda la vida descolorido. Porque cuando uno sienta punto y posición en su casa en el temor a Dios, habrá alguien que tal vez no le gusta. Habrá alguien que dice algo o que no dice nada, pero hace mala cara y no me gusta. Bueno, puede ser que a alguien le gusta, pero esta es mi responsabilidad delante de Dios. Hay por nombre del Señor Jesús. Así que Jeremías capítulo 9, ahora en la contraposición, Jeremías capítulo 9, verso número 13 dice: dijo Jehová, porque dejaron mi ley. Y recordemos que esto de Jeremías y Lamentaciones es eso, dolores que vinieron sobre Israel, sobre todo ese pueblo de Dios, a causa de su alejamiento de Dios. Entonces, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Ahí da las razones. Dejaron mi ley, no obedecieron y no caminaron conforme a ella, con la forma de lo que Dios había pedido de la familia, del hogar. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Antes se fueron tras la imaginación de sus corazones y en pos de los Baales. Y a lo que quiero llegar es a esto tan duro. Según les enseñaron sus padres. Qué tristeza. El Señor les dijo: enséñenles a amarme a mí, que yo soy uno solo. Que me amen con todo el alma, con todo el corazón, con todas sus fuerzas. Y ellos le enseñaron ¿a qué? Les enseñaron: no le pongan cuidado a Dios. No se preocupen. Lo que Dios dijo, vivan como quieran. Lo importante es que sean felices. Y es triste cuando alguna de las partes del hogar quiere hacer la fuerza para la búsqueda de Dios. Pero la otra parte es libertina. Y por eso se van a perder los hijos. Y Dios buscará al responsable sobre esa pérdida. Entonces, hay que enseñarle a los hijos lo que el Señor ha mandado. Número 2 en esos deberes. Entonces, hemos de guiar. Pero, ¿sabe? Permítame devolverme un momento. Que te recuerdo también en esto de la mala enseñanza. Recuerdo entonces lo que segundo de Crónicas dice en el capítulo 22 y el verso 1 al verso número 4. Mire esto. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Jorán a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada había venido con los árabes al campamento y había matado a todos los mayores, por lo cual, reinó Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años. Reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Onri.
También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Su madre impía. Ustedes, con el corazón que tienen, no pueden permitir que ese corazón de madre se incline hacia el pecado y a la perdición de los hijos, sino que ese corazón de madre, ese amor de madre, les empeñe en enseñarle a los hijos el temor a Dios. Pero dice esta escena bíblica que esta madre, Atalía, aconsejaba a su hijo Ocosías para que actuase impíamente, y se rodeó de gente que le aconsejaron para su perdición. Bien, ahora pasemos al segundo punto. Segundo deber: guiar. Nosotros guiamos a nuestros hijos. Él nos da a nosotros la guianza a través de su verdad. Y nos dice la palabra en Isaías 38, verso 19, que los padres haremos notoria la verdad de Dios a los hijos. Guiaremos a nuestros hijos a través de la verdad de Dios, porque nosotros mismos como padres mantenemos en un constante aprendizaje de esto de ser padres. ¿Y quién es el que nos da a nosotros guía, luz para guiar nuestras casas? Dios. Asimismo, hemos de guiar a nuestros hijos en este camino de la verdad. Pero un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la Biblia, porque juntos caerán en el hoyo. Yo tengo que tener luz en mis ojos. Vea, varones, madres, tenemos que tener luz en nuestros ojos para ser guía de nuestros hijos. Y vuelve la palabra en contraposición a hablarnos nuevamente de Ocosías. Esa es una historia triste. En el primer libro de Reyes, el capítulo 22 y el verso número 51. Y dice nuevamente: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Significa que el reino estaba dividido, y reinó 2 años sobre Israel. ¿Qué sigue diciendo la palabra? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Hizo lo malo, porque eso fue lo que papá y mamá le guiaron a hacer. Qué tremendo, qué triste, qué doloroso. Pero así fue. Y hizo lo malo Ocosías porque su papá y su madre fue lo que le enseñaron. Mala guianza. Nosotros hemos de guiar en conciencia de la verdad y del temor de Dios a nuestros hijos. Por ahí no vayas. Por ahí no es. Alguna vez escuché algo tan triste y lamentable. Y era una jovencita hace unos varios años. Y ella me contaba de sus fracasos. Pero mientras me contaba de sus fracasos, entonces yo le preguntaba que qué pensaban sus padres. Y tenía mucha confianza en ella. Y que sus padres decían: yo sé lo que he criado.
por eso confiamos en ti. Y se iba a la medianoche, toda la noche, a llegar al día. Y esta necesita hablar sus amigos, porque decían, confiamos en ti. Yo me he mantenido en una posición, y es que en un aprendiz no se puede confiar. Nuestros hijos a veces, y ellos se van a equivocar. Por eso Dios nos puso a los padres allí para estar guiando, para estar vigilantes, para poder decir, mira, hazlo así, esto. Y ellos, lógicamente, algunas veces no se van a querer dejar guiar, pero yo con amor y cariño puedo cumplir mi deber. Podemos cumplir nuestro deber de guiar a nuestros hijos, no de imponerles, y menos cuando ya crecieron, porque son seres racionales. Sería un irrespeto el no considerar ya el momento cognitivo, el momento de desarrollo que ellos van, para poder establecer una guianza de acuerdo a la edad, a la etapa, al ciclo vital en que están nuestros hijos. Y seguramente que no dejaremos de guiar los que tenemos esa carga por nuestros hogares. Seguramente un hijo, una hija se casará y seguiremos guiando. Tendrán hijos y seguiremos guiando. Se harán mayores, seguiremos guiando. Y seguro que nuestros hijos, al ver la sabiduría, la prudencia, el cariño, el amor con que lo hacemos, ellos buscarán nuestra guianza. Los padres somos guías para todo lo bueno, para toda la voluntad de Dios en nuestros hijos. Alabanzas sean al nombre del Señor Jesús. Lo tercero es proveer. No hay mejor provisión que los padres podemos darle a nuestros hijos que las cosas de Dios. Cuando proveemos las cosas de Dios, esta familia nuestra tendrá futuro. Dice la palabra en la segunda a los Corintios capítulo 12, verso 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no sé para los padres, sino los padres para los hijos. Hay quienes proveen esperando recibir cosas materiales más adelante, y eso es cultural nuestro. Yo le doy estudio porque eso es lo que a usted le queda, y con eso es lo que usted va a tener para vivir. Y cuando tenga, y ojalá tenga harto, entonces nos mantiene a nosotros. Pablo dice, no busco lo vuestro, lo busco a ustedes. Cuando uno entonces busca el ser del otro, le provee para que sea, no solo para que haga. El futurismo en el que veníamos hasta este padre que Dios nos ha puesto en este tiempo, parece que nos tenía enfocados era el ver. Yo quiero que no sea médico. Yo quiero que mi hijo sea ingeniero. Yo quiero que mi hija sea una gran arquitecto. Tuvimos que detenernos para muchos dedicado a perder el tiempo en esta oportunidad que le han llamado. Lo que en esta oportunidad mirando es qué es lo que necesitamos perfeccionar en nuestro pensar, en nuestra manera de ver las cosas y de ver la vida. Y gloria a Dios, muchas cosas continuarán, y estamos también pensando en la carrera de nuestros hijos. Yo estoy pensando en la carrera de los de mi casa. Mi esposa
Mi hijo se debe graduar también, ya están a punto de graduarse este año, si Dios quiere. Mi hija con carrera también, la otra hija termina este año una carrera que le perfila profesionalmente. Gracias a Dios, sí, yo también estoy pensando en eso. No soy espiritualista. Muchos de ustedes me conocen, no soy espiritualista, pero sí somos espirituales. Y lo que le debemos probar debe darles es un futuro en Dios. Y si Jesús es lo primero en el corazón de ellos, y Él todavía espera un poquito para salvar a otros y atraer a otros a este gran rebaño que es la iglesia, entonces seguramente tendremos satisfacción de ver a nuestros hijos graduados en una carrera profesional. Que apareció en las nubes por la iglesia, que los veamos ser levantados con nosotros a la patria celestial con nuestro Salvador Jesucristo. Poderoso es el nombre del Señor Jesús. Poderoso es el nombre del Señor Jesús. La buena provisión está en Dios. La buena provisión está en esto invaluable que los padres le podemos dar a nuestros hijos, que el esposo le puede ayudar a una esposa, que un esposo le puede ayudar a una esposa. Y eso invaluable es el temor a Dios. Esto nos da futuro. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos de una mala provisión. Entonces dice 4 y verso 5 para hacer corto. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas, les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Mala provisión. Verso 5, perdón. Prenderé, Amós 2:5. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. ¿Y qué ganaron aún con ser la familia real? ¿Qué ganaron con ser las familias connotadas de Israel, de Judá? ¿Qué ganaron con ser la oligarquía del momento? Nada. Cuando vino la ira de Dios, los consumió a todos. Porque la provisión era eso, el estatus social, la connotación, el yo. Y los padres, ¿cómo nos enorgullecemos? Es que mi hijo es doctor, es que mi hija es máster, es que mi hijo aquello, es que mi hija lo otro. ¿Y dónde están esos hijos tan doctores, tan magisters? Están sin Cristo. Están en el pecado, están en el mundo. Y tal vez habrá un hermano, una hermana de humilde condición económica que dice, pues mi hijo no es nada de eso, pero mi hijo, mi hija es un hijo de Dios, es una hija de Dios, es un hombre consagrado a Dios, es una jovencita, una mujer consagrada a Dios. Ella se casó con un vigilante, ella se casó con un hombre que hace labores tal vez de construcción de aquello, de lo otro, pero están salvos, están en Cristo Jesús. Tal vez ese hijo no logró los títulos universitarios, pero ha logrado el mayor título, y ese título es ser hijo, ser hija de Dios. Ese es el título más grande que los padres debiéramos entender, que la iglesia debiéramos entender, hermanos, que ese es el título más grande que se puede obtener sin ser en ningún momento fanáticos. Gloria a Dios si tu hijo puede ser médico, ingeniero, arquitecto, lo que sea, doctor, doctora, magister, en lo que sea, pero que sea antes de todo eso, sea hijo, hija de Dios. Porque ¿qué ganarás de aquí en la tierra? Tener un hijo, una hija tan honorable, un esposo, una esposa tan honorable delante de la sociedad,
delante de los intelectuales, no estará con Jesucristo en las mansiones eternas. Poderoso es el nombre del Señor Jesús. Lo último que quiero enseñarles en esta mañana, pero somos enseñadores. Segundo, somos guiadores. Tercero, somos proveedores. Y todo esto se da en la crianza. Todo esto se da en la crianza. Es allí la oportunidad. Y dice la palabra, Efesios 6:4, dice, los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es ahí, en la crianza, donde se enseña, donde se guía y donde se provee. Donde se cría el hijo, la hija, en el temor de Dios. Donde ese hijo, esa hija se le enseña quién es Dios y a respetar a Dios y a tener tiempo para Dios y que Dios sea el primero en su vida. Es en la crianza donde se amonesta en el conocimiento del Señor. Así, mis amados hermanos, que tenemos una gran oportunidad. Y esta gran oportunidad es poder levantar hogares, familias con en Dios. Hermano, hermana, no perdamos esta preciosa oportunidad. Especialmente estamos todavía criando. Es que todavía tenemos nuestros hijos en la casa. Pero tal vez tú puedas ayudar en esa fundamentación de crianza de los hijos de tus hijos. Intrometerte en el hogar que nos hijos, para que encaminen esa otra generación en el temor de Dios. Mientras hay vida y mientras el Señor no haya aparecido en las nubes por la iglesia, hay oportunidad. Y te reto en esta hora a que seas una familia invicta, una familia poniendo en obra estas herramientas, fundamentos y deberes. Fundamentos que Dios te permitió hacer un hogar para que tengas una descendencia para Él. Que la cercanía y la mezcla con el mundo te van a quitar el futuro en Dios. Te van a quitar esa satisfacción de tener una familia invicta en Dios. Y que debes conocer tú a tus hijos. Deberes, enseñanza, crianza, provisión. Y todo lo logramos en la crianza, con la poderosa ayuda de nuestro Señor Jesucristo.